Muy buenas tardes, una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros. Somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. El webinar de hoy se realiza en alianza con Laboratorios Brucier. Hablaremos sobre insomnio en tiempos de pandemia. Para ello nos acompañará el doctor Franklin Escobar Córdoba, quien es médico especialista en psiquiatría, magíster en psiquiatría forense y doctor en medicina. Actualmente es profesor titular con tenencia del cargo del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y director científico de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana. Además, es experto en medicina del sueño, certificado por la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ACMES. Miembro fundador y expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, miembro fundador emérito del Colegio Colombiano de Neuropsicofarmacología, exsecretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y miembro honorario de la Asociación Venezolana de Medicina del Sueño. El doctor hará la presentación del tema anunciado y posteriormente vamos a dar un espacio para responder esas preguntas que surjan a través del chat de la transmisión. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Giselle. Agradezco primero que todo a la Asociación Colombiana de Psiquiatría por la amabilidad de invitarme y poder hablar acerca de este tema que me parece a mí que es de crucial importancia en estos momentos de pandemia. Entonces, a continuación, vamos a iniciar el tema que se llama insomnio en tiempos de pandemia. Los objetivos de esta comunicación es básicamente que aprendamos algo acerca de lo que es el sueño normal. Vamos a mirar también como para qué sirve el sueño, mirar cómo son las características del sueño también a lo largo de la vida, desde el recién nacido hasta el anciano, identificar qué es un insomnio y por qué hablamos de insomnio en tiempos de pandemia, y al final vamos a dar algunos tips o unas reglas de higiene de sueño para combatir precisamente esta molestia que es tan importante. Entonces, comenzamos con el sueño normal. El sueño, pues es un arte, es el arte de dormir. Se trata de un estado comportamental en la cual el individuo se desconecta perceptualmente y tiene una ausencia de interacción con su entorno. La característica de esta desconexión es que es reversible, o sea, cada noche uno se desconecta, pero al día siguiente pues vuelve y se conecta con su medio ambiente. Se acompaña generalmente de algunas posturas especiales, o sea, las personas duermen en determinadas posiciones. Generalmente la persona está quieta, hay pocos movimientos durante la noche, y una característica muy importante es que los seres humanos dormimos con los ojos cerrados. El sueño es una función mental superior, es una de las funciones más importantes, igual que podemos hablar de la inteligencia, la memoria, la sensopercepción, pues también hablamos del sueño como una potencialidad psíquica superior. El sueño además es un derecho, es también un privilegio para muchas personas y es una necesidad biológica ineludible. ¿Por qué diríamos que el sueño es un derecho? Porque pues hay personas que piensan que el sueño se podría identificar como con perder el tiempo y en realidad no es así. Yo espero que ustedes al final de la charla entiendan perfectamente por qué no es así. Cuando el sueño falla, bien sea por exceso, o sea, porque la persona duerme muchas horas, o por defecto, que es lo más frecuente, pues las funciones cerebrales superiores empiezan a decaer. Hay una debilitación de estas funciones que puede llevar a que la persona se incapacite y además se acompaña generalmente de un proceso de ansiedad. ¿Cómo funciona el sueño? El sueño y la vigilia dependen básicamente de la actividad cerebral en su conjunto. Y esta actividad cerebral pues requiere de una maduración bastante importante, como lo vamos a ver en adelante. El nivel de conciencia de las personas, o sea, el estado de alerta en que espero que estemos todos los que estamos acá participando en esta conferencia, pues está determinado por algunas regiones específicas del cerebro. El sueño también tiene unos sitios especiales en el cerebro, en el sistema nervioso central, que hacen que la persona pueda conciliar el sueño y mantener el sueño a lo largo de la noche. Principalmente existen unos relojes internos. Estos relojes se han adaptado al ciclo luz-oscuridad de la Tierra a lo largo de la evolución, a lo largo de millones de años,
y el ser humano pues está genéticamente determinado por estos relojes internos para tener una ciclicidad durante el día y durante la noche que corresponden a los periodos obviamente de sueño y de vigilia. El sueño entonces aparece cuando los mecanismos que hacen que la persona esté en estado de alerta empiezan a ser controlados por la actividad de las neuronas somnogénicas, es decir, las neuronas que impulsan la necesidad de dormir y hacen que la persona entre en el sueño. Básicamente vamos a mirar a grandes rasgos dónde se desarrolla la actividad cerebral que nos conduce a la vigilia, y esto se lleva a cabo en un sistema que se llama el sistema reticular activador ascendente, principalmente. Y la vigilia pues es promovida también por una serie de sustancias llamadas catecolaminas, quizás la más conocida sea la adrenalina para el público en general, y la noradrenalina y la dopamina, que son producidas por algunas neuronas del cerebro y hacen que la persona pueda estar en un estado de alerta. Acá en este gráfico ustedes ven básicamente el sistema reticular activador ascendente que se encuentra en el tronco cerebral con conexiones muy importantes a todas las regiones de la corteza cerebral, y esto hace que la información que nos llega a través de la piel, de los ojos, la información visceral, auditiva, se tenga en cuenta en este sistema y haga que la persona de una u otra forma pueda estar en un estado de vigilia. Igualmente hay un sistema que nos ayuda a dormir que también se encuentra en el tronco cerebral y que está dado principalmente por unos núcleos que se llaman los núcleos del rafe dorsal. Estos segregan otras sustancias que las vamos a ver más adelante que nos ayudan a comenzar el sueño. Además, la corteza cerebral pues tiene sustancias que inhiben también la actividad cerebral y hacen que el cerebro entre en un estado de cierto reposo en el que va a descansar. Y tenemos también el hipotálamo anterior, que es donde generalmente están los relojes que hacen que nosotros podamos tener los famosos ritmos circadianos. Esto que ustedes observan acá tan complejo es básicamente el cerebro de una rata, en la cual se muestran todas las estructuras anatómicas que ustedes pueden observar. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que se llama el locus ceruleus, que es una región específica en el cerebro de la mayoría de los mamíferos, donde se produce la mayor cantidad de catecolaminas, principalmente noradrenalina, y es como, digamos, el sitio del cerebro que nos ayuda a que permanezcamos en vigilia. Pero también tenemos, por ejemplo, acá el tálamo, que trabaja con una gran cantidad de neurotransmisores, como los que encontramos acá, como la acetilcolina, el GABA, la histamina, la serotonina, la taurina, y una gran cantidad de sustancias que se encuentran a nivel cerebral, que se llaman sustancias neurotransmisoras, y que hacen que de un sistema muy complejo la persona finalmente pueda lograr un estado de vigilia o un estado de sueño. Para complicar un poquito por qué dormimos, existen lo que se denominan los ritmos circadianos. Circadiano significa cercano al día, o sea, son ciclos que duran aproximadamente 24 horas. Y el ciclo más frecuente que tenemos los seres humanos es el sueño-vigilia, que precisamente se desarrolla cada 24 horas. Para que este ciclo se dé de una manera adecuada o normal y se acople perfectamente al ciclo de luz oscuridad, pues tiene una característica, y es que dura aproximadamente 24 horas. Estos ciclos biológicos endógenos hacen que la persona pase de un estado de actividad a un estado de reposo. Pero además hay un proceso que se llama el proceso homeostático, que consiste en que las neuronas durante el día están trabajando y empiezan a acumular una sustancia que se llama la adenosina, y esta sustancia, en la medida en que se acomoda, la neurona empieza a disminuir su capacidad de trabajo hacia las horas de la noche, y en ese momento es cuando pues empieza a tratar de entrar en un periodo de sueño. La duración de la vigilia, o sea, el estar alerta después del sueño, pues depende directamente de la cantidad de horas de sueño que hayamos tenido la noche anterior. O sea, si la noche anterior trasnochamos y dormimos pocas horas, 2, 3 horas, al día siguiente pues vamos a tener una gran cantidad de actividad delta, que es un tipo de actividad que se presenta durante un periodo específico del sueño, que lo vamos a clarificar un poquito más adelante, y se denomina el sueño no more. La longitud del ciclo sueño-vigilia en los seres humanos se ha calculado que dura alrededor de 24.5 a 25 horas.
pero el ciclo de luz-oscuridad pues dura 24 horas. Sin embargo, todos los seres humanos logramos, la gran mayoría, acomodarnos a esas 24 horas y con base en la adaptación del ser humano, pues se logra tener un ciclo vigilia-sueño acoplado al ciclo luz-oscuridad que nos da el movimiento de rotación terrestre. Por otra parte, los ritmos circadianos tienen dos características muy importantes y es que se producen dos picos de mucho sueño, que se llama somnolencia. Y esos picos, un pico está hacia el mediodía, en que la persona tiende a estar dormitando, a cabecear un poco, y generalmente es cuando se hace la siesta, y el otro pico muy importante es horas de la noche. Hacia esta misma hora, hacia las 6 de la tarde, ya empezamos a tener una disminución de la actividad de la alerta y empezamos en algunas personas pueden inclusive empezar a entrar en un estado de somnolencia. Pero digamos, ¿cuál es el periodo en que mayor somnolencia se encuentra en el ser humano? Y realmente coincide con la disminución de la temperatura corporal central. Cuando se mide la temperatura corporal a nivel rectal en los seres humanos y esa temperatura está muy bajita, se encuentra entre las 3 y las 5 de la mañana y corresponde generalmente al momento en que la persona tiene mayor dificultad para estar alerta y tiene mayor facilidad para quedarse dormido, inclusive en cualquier ambiente. Por eso los accidentes de tránsito más graves y letales ocurren generalmente en estas horas de las 3 a las 5 de la mañana. El núcleo supraquiasmático de una región del cerebro que se llama el hipotálamo anterior es como nuestro reloj interno, es nuestro reloj maestro. Este reloj funciona cíclicamente cada 24 horas y hace que nosotros nos despertemos o entremos a dormir dependiendo de las características de funcionamiento de dicho reloj. Aquí vamos a ver simplemente un ejemplo de cómo una hormona muy famosa llamada melatonina se segrega en la oscuridad. Esta hormona melatonina estimula la retina, donde hay una serie de neuronas que se comunican con regiones cerebrales o con los núcleos supraquiasmáticos, con los relojes internos y además con la glándula pineal para que se produzca melatonina, y este pico de melatonina pues hace que empiece la persona a que su cerebro actúe sobre unos receptores donde actúa la sustancia melatonina que se han denominado MT1, MT2, y estos receptores que están difusos por el cerebro ayudan a que el cerebro empiece a entrar en una posibilidad de dormirse. En la medida en que más oscurece, pues mayor melatonina producimos. Y lo contrario, si hay mucha luminosidad, pues la luminosidad va a inhibir la melatonina y no se va a producir este mecanismo que ayuda a que las personas normalmente podamos dormir. Los ritmos circadianos además están perfectamente acoplados también a varias funciones del organismo. Una función, por ejemplo, el estado de alerta. Ustedes ven acá que el estado de alerta es muy importante durante el día y en la noche pues el estado de alerta disminuye. La temperatura corporal, como les mencionaba, durante el día está más elevada y durante la noche la temperatura disminuye. La hormona del crecimiento, que es tan importante para que los niños tengan una buena talla al crecer, esta hormona durante el día está en una producción, digamos, relativamente baja, pero una vez que la persona empieza a dormir, aproximadamente hacia la hora y media, 2 horas, se produce un pico muy grande de hormona del crecimiento, o sea, una segregación de la hormona del crecimiento, y esto hace que las personas que duermen bien, pues seguramente van a alcanzar la talla más alta del promedio de la talla de los padres. Igualmente tenemos el cortisol, que es una hormona muy importante para la actividad de la vigilia. El cortisol en horas de la noche está muy bajita al comenzar la noche, empieza a aumentar y hacia las 6 de la mañana vemos que ese cortisol está en su máxima expresión y alrededor del día empieza a disminuir en la medida en que se va consumiendo, digamos, la energía del ser humano. Aquí vemos una gráfica de por qué lo llamamos un ciclo. O sea, tenemos un ciclo de sueño que está en color azul, acompañado de un ciclo de vigilia, un ciclo de sueño, y esto se repite a lo largo de la vida durante la existencia del ser humano durante muchísimos años. Por eso dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida, pues nos la pasamos en este estado de sueño, en estado, llamémoslo azul. El proceso homeostático que les mencionaba, que tiene que ver con el acúmulo de adenosina en las células neuronales, esto empieza a acumularse desde la primera hora en que nos despertamos, empiezan a trabajar todas las neuronas,
todas las células del organismo y estas empiezan a acumular esta sustancia y en la medida en que se va aumentando empieza a haber una presión muy grande para que la persona vaya a dormir. Por eso hacia las 11 de la noche, como en este ejemplo, pues la persona ya se rinde y finalmente se acuesta y va a poder conciliar su sueño de una manera adecuada. Acá en este ejemplo vemos cómo el acoplamiento de estos dos sistemas, los ritmos circadianos que ustedes lo observan acá, de sueño-vigilia, y la presión homeostática del sueño, cómo se van alternando de manera muy perfecta durante toda la vida del ser humano, si no llegara a tener ninguna alteración en su sueño. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poquito cómo son las características del sueño normal. Básicamente tenemos dos tipos de sueño. Un tipo que se ha denominado el sueño con movimientos oculares rápidos, o sea, los ojos se mueven rápidamente en la noche cuando la persona está completamente paralizada, o sea, no se puede mover de un lado a otro, y esos movimientos oculares coinciden generalmente con la actividad onírica, es decir, con las ensoñaciones, con los sueños, con las pesadillas, y ocupa un porcentaje, que ya lo vamos a ver, determinado del sueño. Y tenemos otro sueño que se llama el sueño sin movimientos oculares rápidos, que se denomina el sueño no mor y que presenta 3 etapas que las vamos a describir. La etapa 1 consiste cuando uno pone la cabeza en la almohada y dura aproximadamente un 5% del tiempo total en que permanecemos dormidos, y es como la transición entre tener los ojos abiertos, tener los ojos cerrados y empezar a dormir, y ocupa solo el 5%. Luego viene una etapa que es la etapa 2, que ocupa la mitad de la noche, la mitad del sueño que tenemos durante una noche es la etapa 2 y corresponde más o menos al 50% del tiempo total de sueño, y es un sueño que la etapa 1 y la etapa 2 la hemos denominado un sueño superficial porque fácilmente la persona se puede despertar. Mientras que en la etapa 3, que ya es un sueño muy profundo, que se denomina también de sueño de ondas lentas, porque si uno hace un registro electroencefalográfico de la corteza cerebral, pues va a encontrar unas ondas de gran tamaño y una frecuencia baja que se han denominado ondas delta o sueño de ondas lentas. Este nivel de sueño, que es muy profundo, en que la persona es difícil de despertar, en que se requiere un estímulo sonoro importante o un movimiento brusco para que la persona se despierte, ocupa más o menos entre un 10 a un 20% del total de la noche y se presenta en general en el primer tercio de la noche. Para resumir, entonces tenemos sueño superficial, etapa 1 y 2, sueño profundo, etapa 3. Aquí vemos representado lo que los médicos que trabajamos en sueño, que nos llamamos somnólogos, denominamos el hipnograma. Entonces ustedes pueden apreciar acá el sueño REM o sueño MOR, que tiene movimientos oculares rápidos. Es un sueño que se presenta a lo largo de la noche, se debe presentar entre 4 y 6 ciclos, en este caso tenemos 5 ciclos, es un sueño normal, y el sueño va creciendo en tamaño, o sea, en duración. Al final del sueño de una noche, pues estamos soñando y generalmente nos despertamos con alguna actividad onírica y nos acordamos del sueño, de lo que estábamos soñando en ese momento, pero si ya nos ponemos a hacer algo, pues se nos va a olvidar y ya no vamos a saber qué estábamos haciendo durante el sueño. En la primera mitad de la noche, si dividiéramos esto en dos, ustedes observan que existe una cantidad de sueño profundo, que es este que se caracteriza acá, pero en la medida en que avanza la noche, pues ya desaparece. Esto tiene una importancia muy, muy grande, que la vamos a ver un poquito más adelante. Aquí encontramos a Morfeo, una de las diosas griegas. El sueño a lo largo de la vida. Bueno, acá ustedes pueden observar que un recién nacido a los 3 meses, su ciclo sueño-vigilia consiste básicamente en que está despierto unas pocas horas y luego se duerme, se vuelve a despertar y luego se duerme. Esto es lo que llamamos un sueño polifásico, porque durante el día el niño está durmiendo mucho tiempo y despertándose a poquitos y se despierta básicamente para comer del seno de la mamá. A los 3 meses, a un año, se hace ya un periodo un poco más largo, con un par de siestas que se presenta una en la mañana y una al final de la tarde. Entre 1 año y 5 años, este periodo de sueño se alarga un poco más y ya solamente nos queda una siesta. Entre los 5 y los 15 años ya hay un periodo bastante constituido y desafortunadamente desaparece la siesta, aunque algunas personas en Colombia todavía siguen haciendo la siesta y pues son
muy afortunados por tener esta posibilidad. Aquí podemos observar entonces los himnogramas o la arquitectura del sueño de un niño, en el cual vemos mucho sueño profundo. Durante el sueño profundo se produce la hormona del crecimiento y por eso hay tanto sueño profundo, pues para que el niño pueda crecer. Y acá tenemos un adulto joven que ya ha crecido, ya no hay tanto sueño profundo. Y acá tenemos un viejito, que el viejito pues ya casi no tiene sueño profundo y su sueño se hace un poco con más despertares. Siempre nos preguntamos cuántas horas necesitamos dormir, y esta es una pregunta muy importante porque el dormir es como el comer, o sea, necesitamos alimentarnos todos los días para poder funcionar, también necesitamos dormir de igual manera para poder funcionar. Entonces, un recién nacido debe dormir entre 14 y 17 horas, un niño de 1 a 2 años entre 11 y 14 horas, un niño en edad escolar entre 9 y 11 horas. Fíjense que son bastante las horas que requieren los niños. Un adolescente entre 8 y 10 horas, y ya los jóvenes entre los 18, los 25 años, y de ahí para arriba, entre 7 y 8 horas, 7, 9 horas, ya es como lo normal. Un viejo, o sea, una persona mayor de 65 años, pues duerme alrededor de 7, 8 horas. En ocasiones duerme menos, pero porque reparte el sueño durante el día, y es una situación que se ve con frecuencia. Acá tenemos a Himnos, el papá de Morfeo, que se casó con Nix, la diosa de la noche. Entre Himnos y Nix tuvieron alrededor de 1000 hijos y se llaman los Oniris. Las dificultades para dormir durante la pandemia del COVID-19. Obviamente hemos tenido muchísimas dificultades, no solo los médicos que ustedes observan acá, que están atendiendo la primera o la segunda línea de pacientes con COVID-19 en los diferentes hospitales, y debido a los turnos muchas veces se ven obligados a descansar donde pueden o caen rendidos, sino que también muchísimas personas en su casa están teniendo problemas de sueño. Pero vamos a comenzar por la epidemiología del insomnio. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es básicamente no dormir las horas suficientes de acuerdo a la edad, como lo vimos, o no tener un sueño de buena calidad. Un sueño de buena calidad significa que yo dormí y al día siguiente estoy alerta, estoy activo, estoy contento, no estoy irritable, de mal genio, como ocurre con las personas con insomnio. Entonces, el insomnio, pues es una queja muy importante, es de los problemas médicos más extendidos. Los médicos nos consultan por cefalea, pero nos consultan en ocasiones más por insomnio, es una queja muy prevalente, es un problema de salud pública. 1/3 de la población padece insomnio, pero solamente el 10% se trata de forma adecuada, o sea que hay un montón de gente con insomnio sin tratamiento. El 5% de la población acude a remedios caseros, que agüita de manzana, agüita de toronjil, pasiflora, valeriana, y un 85%, sin embargo, no recibe ningún tipo de ayuda. El insomnio se vuelve crónico cuando tenemos más de 3 meses de duración, y en la cual 3 o 4 días a la semana no dormimos de forma adecuada. Esto lo padece entre un 10 y un 20% de la población. Y el insomnio ocasional, que es el insomnio más frecuente ahorita en la época de pandemia, es un insomnio que lo está padeciendo casi que la mitad de la población. ¿Cuáles son las consecuencias de sufrir de insomnio? Pues el rendimiento laboral disminuye, la gente va más a los servicios de salud a consultar, hay más días perdidos de trabajo por insomnio que por gripe, o sea, la gente se incapacita más por insomnio, y hay un peligro grande que es el riesgo de accidentes laborales y de tránsito. Una persona que sufre insomnio fácilmente se corta al tratar de utilizar un cuchillo para cortar algún alimento, o fácilmente se estrella en su vehículo si no durmió bien la noche anterior. Entonces tenemos también algunos factores que afectan el desarrollo del insomnio, y son factores, por ejemplo, de tipo predisponente. Las mujeres tienen más quejas de insomnio que los hombres. Otro factor predisponente pues es la edad, o sea, los viejos sufren más de insomnio que los jóvenes. Hay factores perpetuadores como la mala higiene de sueño, o sea, la persona que antes de dormir se lleva el celular, se lleva la tablet, el computador, prende el televisor. Todas estas pantallas hacen que, si no se modifican, pues perpetúen el insomnio. E igualmente hay factores precipitantes. Ahorita el principal factor precipitante es el miedo que tenemos todos los colombianos y todos los habitantes de este planeta
respecto a que nos dé COVID-19 o lo llevemos a la casa, infectemos a nuestros familiares o alguien se muera de COVID-19 siendo conocido o algún familiar cercano. Entonces el miedo hace que la persona se ponga ansiosa, hace que la persona desencadene un cuadro de insomnio. ¿Cómo se presenta el insomnio? En jóvenes adultos se observan principalmente dificultades para conciliar el sueño. O sea, la persona se acuesta en su cama, coloca la almohada, pero se pone a ver televisión, entonces ve una película interesante y ya se le fue el sueño, le toca esperar otro tren que llegue y se lo lleve a dormir. Los mayores de 45 años, como les mencionaba, tienen más dificultades para mantener el sueño, también porque hay más prevalencia de trastornos del sueño primarios, y hay varias características de insomnio. Por ejemplo, el insomnio de conciliación se asocia más a periodos de nerviosismo, de ansiedad, de angustia, de miedo. El insomnio de despertar temprano, la persona que empieza a dormir, pero el bombillito se le prende 2, 3 de la mañana y queda mirando al techo en blanco y no sabe qué hacer, ese es un insomnio de despertar temprano, se asocia con frecuencia a depresión. Tenemos también gente que se despierta cada ratico durante la noche, se despiertan ahogados sin poder respirar, entonces tienen alguna alteración propia del sueño, como la apnea del sueño, que hace que esto pueda ocurrir. Y tenemos también el insomnio global, que este ya se ve generalmente en personas que son llevadas a hospitales psiquiátricos por tener trastornos mentales muy graves, como la psicosis o la manía, en que la persona pues disminuye su necesidad de dormir y puede pasar días enteros prácticamente con mucha actividad. Ya dijimos que las mujeres se quejan un poco más que los hombres en proporción 2-1 de insomnio. Y también hay algunos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las personas que están en condición económica deplorable, pues tienen más problemas de sueño. Las personas que tienen un estado académico, una escolaridad disminuida también. Las personas con problemas de enfermedades crónicas, un dolor crónico, pues hace que la persona no pueda dormir bien. Episodios de estrés recientes, y entre estos pues entra la pandemia, hacen que mucha gente no pueda dormir, y obviamente el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el alcohol, la marihuana, la cocaína, cualquiera de estas sustancias puede llevar a que la persona no duerma de forma adecuada. Una persona con insomnio, ¿cómo la podemos diagnosticar? Porque al día siguiente la persona está de muy mal genio, le molesta todo, se irrita por todo, hace cara de mal geniado, se queja de dolor de cabeza en la mañana, se le olvidan las cosas, no sabe dónde dejó la llave, no sabe dónde dejó el celular, se va a concentrar en el computador y no puede, y fuera de eso empieza a cabecear en horas en que debería estar atento o con una buena capacidad de alerta, y al final del día se va a sentir muy cansado, como si estuviera enguayabado por haber consumido licor el día anterior. Existen algunos instrumentos, yo les recomiendo que es la escala de Atenas de insomnio, es una escala promovida por la Organización Mundial de la Salud, es muy fácil de aplicársela, hace unas preguntas sencillas, como si tiene dificultades para iniciar el sueño, si tiene despertares durante la noche, cuál es la duración total del sueño, si tiene sensación de bienestar durante el día, si ha tenido somnolencia durante el día, uno la califica y eso puede evidenciar que uno tiene problemas de insomnio y puede ayudar a que la persona pues acuda a una consulta médica en busca de ayuda. El insomnio también lo podemos clasificar de acuerdo a la duración. Ya dijimos que el insomnio crónico, cuando son más de 3 meses, despertándose la mayoría de los días entre semana, y eso hace que la persona funcione mal. Si lleva varios años así, pues es un insomnio crónico. Y el insomnio agudo es cualquier otro insomnio que no cumpla esas características, o sea, un insomnio ocasional, un insomnio de corta duración, pues se denomina un insomnio agudo y tiene que ver más con factores desencadenantes, como en este momento la pandemia. He tenido pacientes que no pudieron volver a dormir porque les tocó cerrar su negocio, no pueden atender su negocio, si tienen que trabajar en casa, dicen que están trabajando más que cuando trabajaban presencialmente, que no se han vuelto a ver con sus familiares, o sea, una gran cantidad de situaciones que hacen que la persona empiece a cavilar cosas en la noche y no pueda dormir. El insomnio de igual manera se puede dividir en un insomnio leve que pasa rápidamente, un insomnio moderado que lo puede afectar un poco y de pronto es tolerable, y un insomnio ya severo que puede ser tan severo que inclusive la persona se puede llegar a suicidar, lo cual es algo que debemos saber. En relación a la presentación, ya dijimos que hay insomnio de conciliación o de inicio del sueño,
de despertares múltiples y de despertar temprano. ¿Qué pasa con el aislamiento social, con el confinamiento obligatorio que estamos actualmente la mayoría de los colombianos? Pues hay estudios de otras epidemias en que se ha demostrado que puede alterar la salud mental de las personas. Obviamente el nivel de estrés de todos nosotros ha ido en aumento, pues porque está el estrés del miedo al COVID, pero además el estrés de que nos estamos quedando sin dinero, sin trabajo, no hay ingresos, no hay forma de salir a trabajar para conseguir más dinero. Entonces todo eso aumenta y van aumentando los niveles de estrés. El hecho de vivir en familia, encerrados en un apartamento, cuando antes no se daba esa situación, también aumentan las discusiones y problemas familiares, y todo esto lleva a que el estrés haya aumentado. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que la gente se está quejando de perturbaciones del sueño, de más trastornos de ansiedad, de más depresión, de estrés postraumático todavía no lo hemos empezado a ver, pero ya hemos visto episodios de personas que han muerto algún familiar y las personas asumen unos comportamientos pues muy llamativos que podríamos pensar en que ya tienen un estrés postraumático o un duelo complicado por lo menos, ¿no? Recuerden que si alguien muere de COVID-19 se supone que pues no puede asistir a un duelo normal porque la persona va a ser incinerada y escasamente un familiar va a poder ir al entierro. Y obviamente el suicidio ha aumentado en estos momentos en Colombia, bastante gente está con ideas de suicidio o se ha suicidado, y qué no decir de la violencia intrafamiliar. Ustedes han visto casos que ya ha habido hasta de casos de feminicidio en varios departamentos, y esto pues lleva a esta situación. Nyx es la diosa de la noche, la que se casó con Himnos, tuvo a Morfeo y Morfeo es como la representante de la actividad onírica, y entre Himnos y Nyx tuvieron más de 1000 hijos. Bueno, ya vamos avanzando hacia el final y vamos a hablar de cuáles son las reglas de higiene de sueño. ¿Pero qué es la higiene de sueño? La higiene de sueño es básicamente como la higiene de las manos, que tanto nos dicen, ¿no? Lávese las manos cada 3 horas para que no se vaya a contaminar. Entonces la higiene del sueño es, haga una serie de cosas para que usted pueda dormir bien y al día siguiente se sienta con buena energía. Entonces, hace pocos días tuvimos oportunidad de publicar un artículo que está en Cielo Preprints, lo pueden buscar ahí, y con unos colegas pudimos sacar unas pequeñas recomendaciones sobre cómo afrontar el insomnio durante la pandemia. Entonces, en lo posible, es muy importante que la persona tenga contacto con la luz natural durante el día. O sea, como no podemos salir, pues asomémonos a la ventana. Cuando haya sol, pónganse al sol durante el día, por lo menos 30 minutos. Si tienen un balcón, pues son afortunados, salgan al balcón en horas de sol y asoléense, porque esto hace que el cuerpo reconozca más la diferencia entre el sol, entre la oscuridad y la luminosidad. Si tiene posibilidad de hacer actividad física en un parque con todos los cuidados, preferiblemente hágalo durante el día, no durante la noche, porque le va a quitar el sueño. A la hora de irse a acostar, pues haga cosas relajantes, ¿no? Le hace un libro tranquilo, haga yoga, escuche música clásica, música de Juan Sebastián Bach, cantos gregorianos, música que lo ayude a relajarse. En horas de la noche procure comer unas 2 o 3 horas antes de irse a dormir. No consuma café después de las 12 del día, ni derivados del café en la noche. Entre ellos están incluidas todas las bebidas oscuras, chocolate, etcétera. Conserve un horario para que se despierte y para dirigirse a la cama. Procure que siempre sea a la misma hora. Disponga también de un tiempo durante el día, por ejemplo 15 minutos, pues para reflexionar sobre esta situación. Coja un papel, escriba lo que usted siente, hable sobre el estrés con otras personas, desahóguese de todo lo que está pasando en este momento, llame a algún amigo, chismosee 15 minutos, que eso es muy importante para la salud mental. Use también la cama básicamente para dormir y tener relaciones sexuales. Ahora que hemos estado haciendo teleconsulta durante el día, con frecuencia los pacientes nos responden acostados en la cama frente a un computador, pues esto hace que la persona empiece a deteriorar su sueño. O sea, no se acuesten en la cama durante el día. Utilicen las redes sociales para compartir todos estos sentimientos de ansiedad, de temor, de estrés, obviamente con los familiares, los amigos. En lo posible no tenga chistes respecto al brote del virus, porque esto a mucha gente le causa más temor y no es agradable.
Si tiene dispositivos electrónicos de cualquier tipo, cualquier pantalla, lo mejor es que a la hora de irse a acostar, todas estas pantallas apáguelas, por favor. Limite también la cantidad de tiempo que está expuesto a noticias relacionadas con la pandemia. Si yo prendo el televisor en la mañana, escucho las cifras de la pandemia al mediodía, en la tarde, en la noche, que repiten nuevamente los noticieros, pues voy a estar con la cabeza así de grande y no voy a poder dormir de pensar si ya son 60,000, 70,000 o quién sabe cuántos los casos de coronavirus. Y bueno, manténgale también horarios de sueño regulares para los niños. O sea, lo ideal es que siga haciendo usted lo posible, lo mismo que hacía antes de esta situación del coronavirus. Aquí básicamente vemos estos. Si usted tiene problemas de insomnio, no haga siestas, pero si no los tiene, puede hacer una siesta pequeña de 20 minutos, el café o el té en horas de la mañana, como les dije. Si se va a acostar y quiere relajarse, tómese un baño de agua caliente, mantenga los horarios de sueño y levantada. Su habitación debe ser un ambiente tranquilo, oscuro. Evite las pantallas antes de dormir. Ustedes ven a todos los adolescentes con la cobija encima de la cabeza, pero debajo tienen el iPad y el celular ahí, están chateando 2, 3 de la mañana. Eso no es nada conveniente. También sacamos en este mismo artículo unas recomendaciones que están más dirigidas al personal de salud. Y quería yo traerlas acá porque sé que el público que nos está escuchando en este momento, pues pueden tener familiares de personal de salud o habrá algunos colegas del área de la salud que es importante que los conozcan. O sea, hay que hablar mucho con los colegas acerca de lo que está pasando ahora, expresar emociones y preocupaciones sobre el trabajo. No es bueno aislarse y dedicarse solo a hacer el trabajo y como que no me comunico con nadie. En el tiempo libre también permítase distraer, hacer alguna actividad placentera, olvídese de las cosas y no sé, juegue ajedrez, juegue parqués, haga alguna otra cosa, ¿no? Limite también tanto como le sea posible la cantidad de tiempo, como decíamos anteriormente, para estar actualizado sobre el COVID. Escasamente, si quieres saber las cifras del COVID, léalas un día a determinada hora y no más. Trate también de hacer ejercicio, el ejercicio es muy importante, ojalá en un horario vespertino entre las 12 del día y las 4 de la tarde, eso a veces no es fácil, pero si usted puede hacer ejercicio inclusive en su sitio de trabajo, hágalo por favor. Las comidas, conserve los horarios, haga comidas ligeras, lejos del inicio del sueño, ya dijimos evite bebidas energizantes, no es bueno todas esas bebidas que lo estimulan a uno para los turnos, tampoco el café y sus derivados, mucho menos sustancias psicoactivas. Si de pronto tiene síntomas relacionados con falta de sueño, fatiga, recuerde que esto le puede inducir a errores, lo puede incapacitar para concentrarse, para tomar decisiones. Entonces es mejor que se tome un pequeño descanso, duerma unos 20, 40 minutos y luego despiértese y ahí sí haga su trabajo en el hospital o en el centro de sueño o en el centro de salud donde usted esté trabajando. Y por favor, al día siguiente del turno no conduzca un vehículo propio a su casa, utilice un taxi, utilice un autobús, utilice Transmilenio, pero que otra persona lo conduzca, porque se conoce que muchos médicos saliendo del turno, o sea, lo que llamamos el posturno, han sufrido accidentes de tránsito muy graves. Es más, al día siguiente que me voy de turno, consígase unas gafas oscuras, cosa que pueda llevar a su casa y acostarse y evitar la luminosidad del día y poder obtener un descanso apropiado para el posturno. Finalmente, les quiero compartir que hace pocos días, a principios de junio, en la Feria del Libro de la Universidad Nacional, tuvimos oportunidad de lanzar este libro que se llama Somnolencia diurna excesiva e insomnio, males de los tiempos actuales, el cual va a estar a la venta en la librería de la Universidad Nacional en las próximas semanas. Es un libro que trata sobre estas dos quejas, está dirigido más al personal de salud, a médicos, enfermeras, odontólogos, especialistas que no sean obviamente somnólogos o psiquiatras o neurólogos, gente que no conozca este tema va a encontrar un libro que le va a ayudar mucho a manejar sus pacientes. Bueno, yo llegaría por acá al final. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, estamos atentos a responderlas o a compartir con ustedes este espacio que nos queda. Muchas gracias.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por la intervención. Vamos entonces en este momento a dar apertura a una sesión de preguntas. Vamos a empezar con Carlos Hernando Murcia González, quien nos hace una pregunta relacionada un poco con un tema que el doctor ya mencionó, y es, ¿cuánto debe como mínimo dormir un paciente como yo, jovencito de 68 años? ¿Este número de horas deben ser continuas o pueden ser intermitentes? Muy buena la pregunta. Lo que uno debe dormir a esa edad tan joven es 7, 8 horas, es lo posible, y lo ideal es que el sueño sea continuo. Si usted reparte el sueño, como vimos en la diapositiva, durante el día con periodos de sueño y actividad, sueño-actividad, eso no produce un descanso adecuado, entonces el día va a estar cansado en general. Mientras que usted se acostumbra a acostarse 10 de la noche, levantarse 6 de la mañana o el horario que usted tenga, va a descansar 8 horas, y de esas 8 horas, si duerme 7 horas, va a estar muy bien. Gracias, doctor. Carlos Hernando nos hace otra pregunta. Si un paciente refiere sueño superficial únicamente y no sueño profundo, ¿eso es para usted insomnio? Sí, o sea, la queja de que la persona siente que no ha tenido un sueño profundo y que se despierta con cualquier sonido, si suena el celular, si vibra el celular, si timbran en la casa de al lado o hay algún bombillo que alumbra de la calle y se despierta, es un sueño muy superficial y eso hace que la persona al día siguiente se sienta mal. Eso podría ser considerado un insomnio. Gracias, doctor. Nos pregunta, ¿qué no debe beber un paciente que presente insomnio? ¿Qué no debe ver? Beber. Beber. Bebidas. Todas las bebidas oscuras, por favor, no las beba, o si las va a beber, antes del mediodía. Incluya café, chocolate, té, Coca-Cola, todas las bebidas oscuras. Y lo otro que no debe beber es consumir alcohol. Hay gente que a veces cree que un brandy con leche en la noche lo va a llevar a dormir, pero pues lo vuelve alcohólico y peor su sueño, y muchísimo menos sustancias psicoactivas como cocaína, éxtasis, ese tipo de sustancias lo van a trasnochar. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta, según su experiencia, un polisomnograma, ¿quién lo debe realizar y cómo debe ser? Esto lo pregunto porque algunos pacientes refieren que el lugar no era adecuado por ruido o frío o otras situaciones. Bueno, los polisomnogramas son los estudios de sueño que se hacen a las personas que tienen sospecha de algún trastorno del sueño, que sea de origen primario, no sea que sea del dormir. Estos estudios se deben hacer en lo posible en centros de sueño, donde haya habitaciones que sean cómodas, que en lo posible se parezcan a una habitación normal, o sea, no una cama hospitalaria como tal, sino una habitación lo más probable parecido a una habitación normal, y obviamente pues que cuente con todas las medidas de bioseguridad en que se necesitan ahora. Básicamente sería como eso, y la persona que debe, digamos, analizar un estudio de sueño, en lo posible debe ser un médico especializado en medicina del sueño. En Colombia hay la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño y estamos certificados como unos 50 médicos en todo el país. Sin embargo, hay otros médicos que sin estar certificados, pues también leen estudios de sueño porque tienen cierta experiencia, pero lo ideal sería que sea un somnólogo. Bueno, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Liliana Ángel, ¿cómo manejar este fenómeno de sueño en los niños entre la edad de 2 a 15 años? Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Porque depende, ¿no? La mayoría de los problemas de sueño en los niños pequeños, y me refiero a niños entre los 2 y los 7 años, a los niños que se pasan toda la noche a la cama del papá, de la mamá, la mayoría de los problemas de sueño son de tipo conductual, digamos, no se les ha enseñado a dormir. Los niños requieren de una rutina todos los días, o sea, una rutina precisa, ¿no? En que el niño se lava las manos, se pone su pijama, se acomoda para ir a dormir, hay un ambiente tranquilo, la mamá le lee un cuento y el niño se duerme, se apaga la luz y hasta el otro día, ¿no? Hay que hacer una rutina en ese sentido. Con los adolescentes o con los prepúberes, pues hay otro problema, y es que estos ya tienen mucha actividad nocturna por las redes sociales, el internet, y entonces empiezan cada vez a trasnochar más. Entonces, pues los padres tienen que ponerle límites, ¿no? Sobre todo a los niños que están entre los 7 y los 12 años,
porque al día siguiente tienen que cumplir con sus labores escolares y no pueden estar hasta 12, 1 de la mañana en esas actividades que le impiden el sueño. Con los adolescentes es un poco más difícil porque el adolescente además pareciera que tiene una tendencia a dormirse tarde y a levantarse tarde. En algunos países, inclusive en las universidades, han decidido, debido a esta situación, que los adolescentes entren a estudiar en horas un poco más tarde, ¿no? Tipo 9, 10 de la mañana. Gracias, doctor. Sandra Mosquera nos dice, ¿qué recomienda a los médicos intensivistas y su trastorno de sueño actual? Bueno, ahí dimos una serie de recomendaciones para el personal de salud. En general, lo que se recomendaría es que si hacen turnos, los turnos tengan una duración razonable, ¿no? Y una duración razonable, pues son máximo 12 horas, que es como lo que autoriza el Código del Trabajo en Colombia, en lo posible que no se doblen de turnos o se dediquen a estar todo el día en el hospital, a que combinen otras actividades, que la persona no vaya a consumir sustancias que lo activen, en lo posible en el día del posturno, pues que utilicen sus gafas oscuras, que alguien los lleve a la casa, al llegar a su casa, pues que duerman en un sitio con poco ruido, con poca luminosidad. La familia también tiene que entender esto y pues no prender la aspiradora en el momento en que el doctor de cuidado intensivo esté durmiendo, y pues como crear ese ambiente, ¿no? Para paliar la cuestión de hacer turnos. Gracias, doctor. Mariana Correa Sánchez pregunta, ¿cuándo se indican medicamentos? Bueno, los medicamentos en el insomnio son una ayuda muy importante y se han utilizado desde hace ya más de 70 años que empezaron con los primeros medicamentos para dormir, que eran los barbitúricos. Tienen que ser indicados o formulados por un médico y depende del tipo de insomnio, si es un insomnio generalmente crónico o es un insomnio ocasional, el médico tiene que hacer una evaluación muy juiciosa de cuáles son las otras enfermedades que tiene el paciente para ver si no hay contraindicaciones para un medicamento. Pero en este momento lo que más se utiliza en el manejo y tratamiento del insomnio es lo que llamamos la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que son una serie de técnicas de ayuda a los pacientes para que aprendan a dormir, a llevar una serie de tareas, y cumpliendo estas tareas la persona puede lograr vencer el insomnio. Gracias, doctor. Mauricio Villamizar nos pregunta, ¿alguna recomendación respecto a alguna bebida, sustancia no farmacológica para mejorar la conciliación del sueño? Bueno, en general, los alimentos que tengan triptófano podrían recomendarse, ¿no? Digamos, un poco de avena, una leche caliente, un vasito con leche caliente y unas galletitas de avena cercanas a la hora de irse a dormir podrían ayudarle a algunas personas. Pero no hay así, digamos, propiamente un alimento o algo que uno pueda recomendar que sea efectivo, no lo hay. Bueno, doctor. Nora Clemencia Cáceres pregunta, ¿es posible liberarse de los medicamentos que tomamos para dormir? Sí, este también es un problema muy importante de muchas personas que sufren de insomnio y, digamos, han sido formulados durante años con medicamentos hipnóticos. Existen métodos para suspender los medicamentos y pues dormir de una mejor manera, sin medicamentos. Por eso llamo yo la terapia cognitivo-conductual, es muy importante desde que la haga una persona entrenada, y obviamente hay formas de suspender esos medicamentos que hacen que la persona pues se sienta mal porque todas las noches tiene que tomarse algo para conciliar el sueño. Perfecto, doctor. Bueno, de esto el doctor también hizo mención en su intervención. Halime Holguín nos pregunta que si es cierto que las pequeñas lucecitas como las de notificaciones del celular también afectan el sueño. Sí, la idea es que si uno tiene problemas de sueño, debe dejar el celular fuera de la habitación. Los bombillitos que tienen las pantallas de los televisores emiten una luz blanca que hace que las personas se despierten. O sea, todos los aparatos que emitan cualquier luz, una persona susceptible le puede quitar el sueño, entonces es mejor apagarlos completamente. Perfecto, doctor. Luis Gonzalo Gaviria, ¿la necesidad de siesta es indicio o síntoma inicial de insomnio?
No, la necesidad de una siesta es algo natural. O sea, como les dije, hay un periodo de somnolencia diurna normal, fisiológica, que se da al mediodía, y en ese periodo pues mucha gente hace la siesta. De hecho, las personas que más viven en el mundo, que son las personas que viven en el Mediterráneo o en las costas del Japón, 90, 100 años, son personas que generalmente han hecho siesta toda la vida. Entonces la siesta es más como un protector, más que algo que lleve al insomnio. El tema está en que si yo sufro de insomnio y hago siesta, pues le estoy quitando horas de sueño a la noche. Entonces no se recomienda en esos casos. Perfecto. Manuela Restrepo, ¿puede una enfermedad neurológica como la epilepsia aumentar la probabilidad de un sueño superficial y de insomnio? Sí, generalmente los medicamentos que se utilizan para el manejo de la epilepsia con frecuencia alteran los ciclos del sueño, alteran las fases del sueño, y si esto ocurre en un paciente, pues debería consultar a su neurólogo para ver si le brinda algún otro medicamento que no le altere el sueño o si le ayuda de alguna otra manera. Perfecto. Flor Marina Torres Jiménez, ¿el clima influye de alguna manera en el insomnio? El clima sí, claro, sobre todo cuando el cambio de clima es súbito, ¿no? Por ejemplo, cuando los bogotanos viajábamos a la costa de paseo los 2 o 3 primeros días, por el aire acondicionado, el calor, pues uno no concilia bien el sueño. Y lo mismo le pasa a los costeños, ¿no? Cuando suben a Bogotá, generalmente el primer día, el segundo día, tienen un cierto soroche, entonces están como confusos un poquito, como mareados y tampoco concilian el sueño bien. Pero en general uno se puede adaptar a cualquier clima y dormir bien. Bueno, doctor. Dentro de los comentarios hemos tenido una pregunta recurrente y es ¿cuál es su opinión o recomendación sobre el uso de melatonina? Bueno, la melatonina es una sustancia hormonal normal que produce el ser humano. Desde que yo tenga mi sistema nervioso funcionando bien, o sea, que mi retina perciba la luz, la melatonina se va a producir de manera adecuada. La melatonina no es un buen hipnótico, o sea, no sirve para inducir el sueño. En realidad, se puede utilizar melatonina en algunas alteraciones del sueño que llamamos alteraciones del ritmo circadiano. En personas que, por ejemplo, se acuestan 3 de la mañana, se levantan al mediodía, o personas que se acuestan 6 de la tarde y se levantan a la 1 de la mañana. En estos casos, uno puede utilizar la melatonina para cuadrar ese horario inadecuado con un horario socialmente más aceptado de sueño. También en una alteración que se llama el jet lag, o sea, cuando yo viajo de Colombia a Europa y llego a Europa, voy a tener problemas los primeros días. Uno puede hacer una premedicación con melatonina para que ese cambio de horario sea más tolerable, pero que se utilice la melatonina de manera indiscriminada para conciliar el sueño, no hay evidencia médica para eso. Perfecto, doctor. Sugi Elizabeth nos pregunta o nos pide algunas recomendaciones para ayudarle a dormir a su hijo que presenta inquietud motora de día. Ella comenta que en confinamiento realiza actividad física en casa, pero no quiere dormirse a la hora acostumbrada y quiere jugar todo el tiempo. Bueno, depende de la edad del niño, ¿no? Porque pues, los niños pequeños habitualmente juegan mucho tiempo. Y además ahorita muchos niños pequeños están felices de tener a los papás en casa. Y pues antes solamente estaban los fines de semana, pero pues tenerlos ya todo el día pueden hacer que la percepción de que el niño sea muy inquieto sea más una percepción de los padres, ¿no? Pero si realmente el niño tiene un problema de hiperactividad motora, lo recomendable es que sea consultado por un psiquiatra de niños o un neurólogo pediatra que evalúe al niño a ver si tiene de pronto un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que eso requiere un manejo especializado. Gracias, doctor. Nos dicen en otro comentario, soy el doctor Mario Aponte, psiquiatra. Él pregunta, ¿la hipersomnia es secundaria a sueño superficial y se trata de la misma forma que el insomnio? ¿La qué? Perdón, no la escuché. Hipersomnia. La hipersomnia. Si me repite la pregunta, por favor, la hipersomnia.
¿Es secundaria al sueño superficial y se trata de la misma forma que el insomnio? Bueno, cuando tenemos un sueño superficial, generalmente la persona cuando empieza con el problema del insomnio y es superficial, después de varios meses de estar con ese insomnio superficial y sufrir durante esos meses de somnolencia diurna, con el tiempo la somnolencia desaparece. Y uno ve pacientes con insomnio que básicamente no duermen y en el día tampoco les da sueño. Entonces el paciente le dice a uno, mire, yo voy a hacer una siesta y tengo ganas de dormir, pero me acuesto y otra vez quedo con el bombillo prendido. Entonces sí se asocian frecuentemente la hipersomnia o somnolencia diurna excesiva con el insomnio y pues hay que estudiarla, ¿no? La somnolencia diurna excesiva, la principal causa es la deuda crónica de sueño, o sea que la persona no duerme las horas que necesita dormir. Por ejemplo, si yo necesito 8 horas de sueño, pero todos los días duermo 5 horas, pues todos los días estoy en deuda de 3 horas de sueño. Y eso hace que el día siguiente pues tenga somnolencia y muchas veces esa falta de sueño se puede interpretar como insomnio. Entonces, la somnolencia diurna también tiene otras causas, ¿no? Como la apnea del sueño, que puede llevar a que la persona tenga un sueño superficial en la noche porque está haciendo apneas y al día siguiente tenga una somnolencia diurna excesiva. Entonces es un caso que se debería estudiar en un centro de sueño o por un médico especialista en sueño. Perfecto, doctor. Ademar Parra pregunta, ¿cuáles son las implicaciones en el funcionamiento cerebral del insomnio crónico? Bueno, se han hecho muchos estudios sobre ese tema, ¿no? Si el insomnio crónico produce, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, eso está, no se sabe si sí o no. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. El insomnio crónico no tratado, pues sí lleva a que la persona tenga una expectativa de vida menor, a que tenga, digamos, más daños neuropsicológicos, sobre todo al comienzo, ¿no? Se produce cierto deterioro de la memoria, pero cuando se recupera el insomnio, ese deterioro puede mejorar. Entonces la relación no es muy clara, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que la expectativa de vida en las personas que sufren de insomnio disminuye, las personas se envejecen más rápido también, esto deben saberlo las mujeres, ¿no? Se arrugan más rápido, es un problema. También el insomnio lleva a que haya mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, sobre todo porque la persona que no duerme bien come más y se engorda más, entonces se va aumentando el problema del insomnio y obesidad, por ejemplo. Perfecto, doctor. Alfredo Pugliese Jiménez pregunta, si se tiene la oportunidad de tomarla, ¿cuál es el tiempo máximo de una siesta al día en un adulto sin que ésta afecte el sueño nocturno? Bueno, si yo tengo problemas de sueño nocturno, pero sin embargo quiero hacer siesta, entre 15 y 20 minutos ideal. O sea, usted puede poner los pies encima del escritorio en su oficina, cierre cortinas, apague teléfonos, que no lo moleste nadie, ponga su despertador 15 minutos, 20 minutos y se echa un motoso y se despierta y va a tener la tarde muy activa y muy bien. Si yo no tengo problemas de sueño, hasta 40 minutos podría tener una siesta que es adecuada y reparadora. Una siesta más larga ya es un problema porque hay una cosa que se llama la inercia del sueño, entonces lleva a que se produzca un sueño superficial, se pase a un sueño profundo y luego se pase a un sueño amor, y esto hace ya que la persona se levante muchas veces con dolor de cabeza, embotada. Entonces en vez de ser la siesta algo que lo va a poner activo y enérgico en la tarde, lo que lo va a poner es aburrido y de mal genio. Entonces máximo 40 minutos. Gracias, doctor. Fleider Muñoz, cuando el paciente recuerda siempre sus sueños, ¿podría relacionarse con un sueño poco reparador? No, al contrario, las personas que tienen una buena actividad onírica generalmente tienen un buen sueño. Eh, digamos, más o menos el 65% de las personas recuerdan los sueños. Y los que no lo recuerdan no quiere decir que no sueñen, simplemente es que no lo recuerdan. El tema es grave cuando los sueños son repetitivos, muy frecuentes y hacen que la persona se despierte angustiada, que son las famosas pesadillas que se encuentran, por ejemplo, en el estrés postraumático o en situaciones de estrés o de mucha ansiedad. En ese caso, pues sí perjudican a la persona y deben ser tratados. Gracias, doctor.
Marieli Ramírez pregunta, ¿es posible revertir patrones de sueño modificados por entrenamiento militar y que producen el sueño de despertares frecuentes? Sí, claro, es posible y de hecho uno lo ve cuando uno trata personas que trabajan por turnos, que han trabajado 10, 15, 20 años por turnos y empiezan a tener alguna complicación en su salud. La persona deja de trabajar por turnos y se puede demorar entre más o menos 3, 4 años en volver a tener unos ciclos de sueño normal. Pero si la persona acude a un especialista en sueño, pues ese periodo de adaptación normal y regresar a un sueño normal, pues se puede acortar a unos pocos meses. Perfecto, doctor. Jane Gómez nos pregunta, ¿el modo oscuro o nocturno de los dispositivos tiene algún efecto respecto al insomnio o no hay diferencia respecto al modo normal de los dispositivos? Bueno, los dispositivos que tienen pantallas para dormir, pues sí tienen esa ventaja, ¿no? Que digamos tienen una luz que ya no es tan blanca, que inhibe la melatonina, sino que es una luz más amarilla y esa luz pues permite que la persona en cierta forma pueda dormir mejor. Sí, o sea, no influyen tanto, por decirlo así. Gracias. Ignacio Neiza, a pesar de que síndromes como las piernas inquietas o el insomnio familiar maligno son escasos y muy localizados en una familia, ¿cuándo y cómo se deben sospechar? Bueno, el insomnio familiar letal sí es raro, ¿no? Y es una enfermedad producida por unas sustancias que se llaman priones, que son como especies de virus, y se han reportado pocos casos en la literatura de manera afortunada, porque pues, como su nombre lo indica, la persona se muere de insomnio. El síndrome de piernas inquietas, en cambio, sí es una enfermedad muy frecuente. Lo que pasa es que casi no se diagnostica, y son personas que generalmente se acuestan y empiezan a sentir una serie de molestias en las piernas, sienten calores, calambres, dolores, algo que les sube, que les baja, como agujas que están por dentro de las piernas, y empieza la persona a sobarse las piernas, a moverse, y no puede conciliar el sueño, le toca levantarse, caminar, o echarse una crema y sobarse las piernas hasta que después de estar en esa lucha 1 o 2 horas, logra conciliar el sueño. El síndrome de pierna inquieta se presenta con bastante frecuencia en personas que tienen problemas renales, en mujeres embarazadas, en personas anémicas, en personas con diabetes que ya tienen neuropatía. O sea, hay una gran cantidad de causas de síndrome de piernas inquietas, sería como para otra charla, pero es muy frecuente, se debe consultar y tiene tratamiento. Gracias, doctor. María Fernanda Lengua Orjuela pregunta si se duerme 4 o 5 horas y al otro día se funciona bien, sin sueño, sin alterar la actividad, ¿hay algún problema? Bueno, ese es como el ideal de todos los millennials, ¿no? Que quieren dormir 2, 3 horas y aprovechar 20 horas del día. Desafortunadamente no hemos todavía llegado a ese nivel de evolución. O sea, genéticamente estamos programados para dormir determinadas horas. Hay un pequeño porcentaje que no está más allá del 0,5-1% de la población mundial que dice que requiere solamente entre 4 y 6 horas para funcionar durante el día bien. Pero se ha visto que estas personas que se llaman dormidores cortos, que en realidad no se sabe si es una enfermedad o es una condición genética, se sabe que estas personas, como les decía, se mueren más temprano y tienen más problemas cardiovasculares en la vida pues ya más adulta, ¿no? Perfecto, doctor. Espinzanar Fisioterapia Avanzada pregunta, en adultos mayores con depresión, ¿cuántas horas es lo recomendado para el sueño? Lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Los adultos mayores deben dormir entre 7 y 8 horas en lo posible. En los hogares geriátricos es muy importante que se tengan unos horarios que sean más acomodados al ciclo de luz oscuridad que a las necesidades del hogar geriátrico, porque uno a veces ve que en estos hogares a los viejitos los acuestan a las 6 de la tarde y deben acostarse más bien entre tipo 10, 11 de la noche y levantarlos 6, 7 de la mañana. Y ese es como el horario más adecuado, ¿no? Perfecto, doctor. Nos están preguntando de medicamentos naturales como la valeriana, si son efectivos y si funcionan. Bueno, hay un montón de medicamentos naturales, como se llama la valeriana, la pasiflora, la chamomila, la melisa, eh, que a algunas personas les funciona para conciliar el sueño, pero cuando uno busca evidencia médica, o sea, estudios hechos
de forma científica para demostrar que sirven, realmente su eficacia es muy mala, o sea, no son muy buenos, pero de todas maneras a algunas personas les funciona, ¿no? Inclusive mezclas de estas que venden en droguerías rosas o en droguerías homeopáticas, pues si a alguien le funciona, pues no le veo problema, ¿no? Perfecto, doctor. Miriam González, después de una anestesia, ¿hay trastornos del sueño? Con alguna frecuencia sí se ve eso, sobre todo en personas que han sido, por ejemplo, que han sido anestesiadas para una cirugía de corazón abierto o de cirugías por infartos agudos al miocardio, que les han tenido que hacer algún stent, o personas que han sido operadas y llevadas a cuidado intensivo. Muchas de estas personas, por el temor a la muerte, desarrollan como una cierta fobia al dormir y empiezan a desarrollar un problema de sueño. Gracias, doctor. Dora González nos pregunta, ¿son recomendables las terapias alternativas para iniciar el ciclo de sueño como la musicoterapia, yoga y demás? Sí, se pueden utilizar. La musicoterapia es interesante. A muchas personas les puede ayudar a iniciar el sueño, lo mismo que el yoga. Sin embargo, el yoga, hay personas que se ponen ansiosas con el yoga, entonces uno tiene que probar, ¿no? O sea, si el yoga me ayuda, pues bien, si no, pues no. Todas las técnicas de relajación son muy importantes, ¿no? El mindfulness que está ahora de moda también es muy bueno para iniciar el sueño. Perfecto. Cristina Sarmiento, ¿una persona mayor de 70 años puede regular su sueño? Sí, claro, si la señora es disciplinada, es juiciosa, obediente y acepta hacer las tareas que le ponga la psicóloga de terapia cognitivo-conductual, va a regular su sueño. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, hemos recibido otras preguntas adicionales, pero pues ya de casos muy puntuales que, como mencionaba el doctor, en ese caso pues se sugiere que en lo posible traten de consultar con algún especialista para que los ayude con estas cuestiones puntuales. Entonces, doctor, pues agradecemos muchísimo su presencia y participación en esta tarde. No sé si quiere hacer algún comentario para cerrar. No, yo les agradezco mucho la oportunidad de que podamos dirigirnos a los conocedores de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y que se ha podido brindar la posibilidad de hablar de este tema, que es un tema muy importante ahorita en el proceso de la pandemia. Y bueno, pues lo que sí quisiera decir es que en este momento de la vida, con la ciencia médica actual, uno no tiene por qué aguantarse un problema de sueño. O sea, la mayoría de los trastornos de sueño tienen solución y tienen soluciones muy, muy importantes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. También agradecemos a Laboratorios Bussier por el apoyo y patrocinio para realizar este webinar de hoy y a todas las personas que se conectaron con nosotros. Los invitamos a continuar siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook Asociación Colombiana de Psiquiatría ACP, en Instagram Asociación Col de Psiquiatría, en Twitter ACP Psiquiatría y en nuestro canal de YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias.